En el video anterior, pudimos analizar un poco acerca del tabernáculo de reunión y sus componentes. Pero a pesar de todo esto, Jehová había desechado el pacto de caminar con ellos, debido al pecado de idolatría cometido por el pueblo, al haber levantado el becerro de oro, por lo que habían muerto unos 3000 israelitas. Pero ya estando el tabernáculo en plena operación, Moisés ora a Jehová, exigiéndole conteste a esta pregunta: ¿quién le acompañará en su largo viaje a tierras de Canaán? A lo cual Jehová contestó. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Ya al fin, Jehová aceptaba nuevamente tomar las riendas de su pueblo para ir al frente de ellos, tal y como se había acordado al principio. Y Moisés, un poco receloso, le pide una prueba. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová le responde que se quede tranquilo, que su presencia estaría con él y su pueblo. Pero además de esto, Moisés se atreve a ir un poco más allá, y le hace una extraña petición. Moisés quería ver la gloria de Dios, no como se la había mostrado antes en el monte, cuando estaba con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Él quería ver el rostro de Dios, pero esto era algo imposible. Pero Jehová le propuso que subiera al monte, y allí le mostraría parte de su esplendor, pero jamás su rostro. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Esta sería la 7ª vez, según los registros bíblicos, que Moisés subía al monte Horeb, pero no solo para ver la gloria de Dios, sino para entregarles nuevamente las tablas del testimonio, que reemplazarían las rotas por Moisés, y para eso le pide que se lleve 2 lajas de piedras bien alisadas, para volver a escribir los 10 mandamientos, y además, una caja fabricada en madera de acacia para meter las alhajas. Moisés subió al monte, y esta vez subió solo, con sus 2 lajas de piedra alisadas en su caja de madera, y estuvo allí otros 40 días y 40 noches. Durante estos 40 días, Jehová nuevamente reafirma su pacto con Moisés y el pueblo de Israel, dando otras ordenanzas. Algunos lectores de la Biblia se confunden a la hora de preguntarse: ¿quién plasmó los 10 mandamientos en las tablas por segunda vez? ¿Fue Moisés o Jehová? Sabemos que la primera vez fue el dedo de Jehová quien escribió sobre la tabla de piedra, que luego fueron quebradas por Moisés. Pero, ¿fue igual esta segunda vez? La confusión surge a la hora de interpretar los textos en el libro del Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El verso 27 se refiere a las otras ordenanzas que Dios le había dado a Moisés como leyes y estatutos, como la advertencia contra la idolatría y la celebración de las fiestas anuales. Pero no se refería a los primeros 10 mandamientos. Los 10 primeros mandamientos serían escritos nuevamente por Jehová, y tal y como lo dice el libro de Deuteronomio. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Con este contexto, no nos queda la menor duda de que fue el mismo Jehová quien volvió a plasmar los mismos 10 mandamientos en estas nuevas piedras, y no Moisés. Las ofrendas para el tabernáculo. En el libro de Levítico, se habla mucho acerca de las ofrendas que se dedicaban a Dios. Estas eran traídas de manera voluntaria, bien sea para holocaustos, por motivos expiatorios o por acción de gracia. Las ofrendas presentadas podían ser de 2 tipos, las llamadas ofrendas encendidas, las cuales consistían en animales puros, que en su mayoría eran primeramente degollados, para luego ser quemados en el altar de bronce. También estaban las oblaciones, que eran ofrendas que consistían en tortas, panes sin levadura, aceites o flor de harina, entre otros. Estas últimas servían más que todo para el sustento de los sacerdotes.
Las ofrendas encendidas, a su vez, se dividían en dos clases, las cruentas y las incruentas. Las ofrendas cruentas eran las que implicaban derramamiento de sangre, para los cuales se utilizaban animales del ganado vacuno, como bueyes, becerros o vacas, aplicada por los más pudientes. Del ganado ovejuno, se usaban machos cabríos, cabras, carneros, ovejas o corderos, usados por la clase media. Y por último, para los que no podían sacrificar de los animales anteriores, se utilizaban algunas aves, como por ejemplo tórtolas y palominos, que era lo más utilizado por la clase más pobre. Las ofrendas incruentas eran parte de las oblaciones, donde no se derramaba sangre y generalmente se usaba flor de harina, aceites e incienso, los cuales se presentaban como olor grato para Jehová en el altar de bronce como un memorial. Las ofrendas eran presentadas con diferentes propósitos, las cuales podemos describir en tres tipos. En primer lugar, tenemos los holocaustos, que eran ofrendas voluntarias y eran solo para Jehová, pues, de los animales ofrecidos en holocaustos, no se podía comer nada. Todo el cuerpo del animal ardía en el altar de bronce que estaba a las puertas del tabernáculo de reunión. En segundo lugar, estaban las ofrendas de paz, que era la forma más antigua de sacrificio, y se celebraba juntamente con una comida fraternal. El animal del sacrificio, que podría ser del ganado vacuno u ovejuno, menos aves, era ofrecido con un ritual idéntico al del holocausto, con la diferencia que esta ofrenda, sí, se podía comer. Las ofrendas de paz se dividían en tres porciones. La primera, que se correspondía con la grosura o la grasa del animal, que se presentaba para Jehová. La segunda, era para el sacerdote, y la tercera era para el que ofrendaba, y se comía en el mismo atrio del santuario. Las ofrendas de paz podían ser por dos motivos, el primero por acción de gracias y la segunda era por voto. Y en tercer lugar, estaban los sacrificios expiatorios, que eran las ofrendas presentadas con motivos de buscar el perdón o expiación por sus culpas. Estas culpas se clasificaban en dos clases de pecados. Primero, cuando se transgredía por yerro las leyes o mandamientos de Dios, y segundo, cuando la transgresión era por prevaricación. Los pecados por yerro eran los que se cometían de manera inconsciente o por ignorancia, y los pecados por prevaricación eran los que se cometían en contra del prójimo de manera consciente. Los delitos cometidos en contra de las leyes y ordenanzas de Dios, de manera consciente, no eran perdonables, por cuanto había tomado en poco la palabra de Dios, como bien se expresa en el libro de los Números. Mas, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Si la ofrenda era presentada por el sacerdote o por la congregación, por haber cometido falta, el sacrificio tenía que ser un becerro, y se presentaba la grosura o la grasa del animal para ser quemada en el altar. La sangre era llevada dentro del tabernáculo, y se rociaba delante del velo del santuario, y también en los cuernos del altar del incienso. El resto de la sangre se derramaba delante del altar de bronce frente al tabernáculo, mientras que el resto del becerro era quemado fuera de las instalaciones del tabernáculo de reunión, por haber sido ingresada su sangre dentro de las instalaciones del tabernáculo. Si la ofrenda fuera presentada por un líder de la congregación, solo era acepto un macho cabrío, y la sangre del animal era rociada en los cuernos del altar de bronce, y el resto se derramaba al pie del altar, sin ingresarla al tabernáculo de reunión. Por lo tanto, la grasa del animal era quemada en olor grato hacia Jehová, mientras que la carne tenía que ser consumida por el sacerdote y sus hijos. Ahora bien, si la falta fuera de cualquier persona de la congregación, solo era acepto una cabra o una cordera, y todo lo demás era semejante a lo que se hacía cuando la falta era de un líder. El pecado de Nadab y Abiú. No pasaría mucho tiempo, luego de la consagración de Aarón y sus dos hijos mayores como sacerdotes de Jehová, cuando estos dos últimos cometieran un terrible error dentro de las instalaciones del tabernáculo,
que les costaría la vida. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Los dos hijos mayores de Aarón habían tenido la oportunidad de acompañar a Moisés hasta la cima del monte Horeb, donde pudieron ver parte de la gloria de Dios, y ahora cometieron un terrible error. La Biblia nos habla de ofrecer un fuego extraño en el incensario, y podemos entender por fuego extraño a la utilización de un tipo de incienso no permitido. Recordemos que había dos cosas que eran santas, el aceite de la santa unción y el incienso, cuyas recetas para su elaboración eran únicas y exclusivamente dadas por Jehová para el servicio en el santuario. La Biblia no nos especifica cuál fuera el motivo por el cual estos dos sacerdotes cometieron semejante error, el de ofrecer un incienso no permitido, y por lo que sus cuerpos fueron fulminados, y quedaron calcinados ahí mismo en el sitio. Nos podemos imaginar cómo se sintió Aarón por la pérdida de sus dos hijos mayores, de quienes se sentiría orgulloso de haber sido elegidos como sacerdotes de Jehová. A Aarón ni siquiera se le permitió hacer duelo por sus hijos, cosa que le dolería aún más en su alma. Moisés pidió que el caso fuera reservado y que no llegara a oídos de la congregación para evitar revueltas. Por ahora solo se enterarían de que había habido un incendio en el tabernáculo de reunión. Aarón tuvo que callar y aceptar todo lo que se le indicaba, pero además recibió un sabio consejo de parte de Dios. Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Jehová no quería que se repitieran cosas similares en el futuro, por eso les ordena que al tabernáculo no se debía entrar bajo los efectos del vino. ¿Acaso nos está queriendo decir el contexto que el error fue cometido bajo los efectos del vino? En realidad, esto es poco probable, ya que en la misma escritura se nos dice que durante el tiempo en el desierto, Dios no les dio a probar vino. El vacío dejado por Nadab y Abiú fueron ocupados ese mismo día por sus hermanos menores, Eleazar e Itamar. Los cuerpos calcinados fueron retirados del santuario por unos primos de Aarón y Moisés y llevados tapados hasta fuera del campamento, donde se supone fueron enterrados. Luego de esto, Moisés ordena a Aarón y sus otros dos hijos que comieran del sacrificio de la expiación de ese día, cosa que Aarón no hizo, y esto causó furor en Moisés, quien enseguida hizo su reclamo por esta falta, pero recibió una sabia respuesta de Aarón. Veamos. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Qué le quiso decir a Aarón a Moisés con estas palabras? Es muy sencillo, muchos habían ofrecido sus animales para la expiación, pero para Aarón, sus hijos Nadab y Abiú habían sido sacrificados en el fuego de Dios en lugar de animales. ¿Entonces debía Aarón comer de la carne de sus hijos? Por supuesto que Moisés lo pudo entender. El día del perdón. Yom Kippurim. Habló Jehová a Moisés, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La idea del día de la expiación surge en el mismo tiempo cuando mueren Nadab y Abiú. Y consistía en escoger tan solo un día al año, en el cual el sumo sacerdote Aarón iba a entrar al santuario o lugar santísimo para llevar a cabo la expiación, es decir, la purificación de su persona, la de su casa, la del santuario, lugar santísimo y lugar santo, el altar del incienso, el altar de bronce, y por último, la expiación de toda la congregación del pueblo de Israel. Todo se debía organizar para un solo día, y el día escogido por Jehová fue el día 10 del séptimo mes, llamado más tarde Tisri, el cual se constituía por ley como fecha no laborable, así como un día de reposo.
Para el día de Yom Kippurín, o Día del Perdón, se sacrificaba un becerro para expiación del sacerdote, 2 carneros para holocaustos, uno por el sacerdote y otro por la congregación, y 2 machos cabríos para expiación del pueblo de Israel. Uno para sacrificarlo en el altar de Jehová, y el otro, quien llevaría encima todas las iniquidades del pueblo de Israel, sería enviado vivo al desierto, para Azazel. Lo más llamativo de este ritual es la mención de este extraño personaje llamado Azazel, cuyo nombre jamás en la Biblia se vuelve a mencionar. Actualmente existen muchas conjeturas y muchas opiniones acerca de este personaje, pero hasta ahora nada certificado. Una de ellas, y la más moderna, es que Azazel representa un ángel caído que habitaba en los desiertos. La otra, y que es la más tradicional, es que la palabra Azazel significa chivo expiatorio, en cuya cabeza eran depositadas todas las iniquidades de la congregación y llevadas al desierto o tierras inhabitadas. Ahora bien, veamos qué era lo que se practicaba realmente ese día, y luego podremos sacar nuestras propias conclusiones. Pero solo describiremos con lo que respecta a la expiación, no hablaremos sobre vestiduras o nada por el estilo. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. El becerro era para la expiación del sacerdote Aarón y toda su casa, mientras que uno de los carneros serviría como ofrenda en nombre de su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aquí es donde se nos divide el asunto, ya que los 2 machos cabríos presentados de la congregación tendrían finalidades distintas. Uno sería utilizado para la purificación o expiación en el santuario, y el otro se utilizaría como Azazel, es decir, que este macho cabrío cargaría con todos los pecados e iniquidades de la congregación, y sería conducido al desierto, a tierra de nadie. Muchos confunden el término de Azazel, como si se tratara de una entidad o una personalidad demoníaca, pero en realidad Azazel es un rol, que significa aquel que es escapado, el que lleva y no regresa. El macho cabrío, a quien tocaba la suerte para Jehová, servía para expiar los pecados del pueblo de Israel. De la misma manera que se hacía con la sangre del becerro, también se hacía con la sangre del macho cabrío. La sangre presentada tanto por el becerro, así como la del macho cabrío, cumplía una doble función. Se utilizaba para purificar el santuario, el lugar santo y el altar de bronce que estaba frente al tabernáculo, de las impurezas del pueblo. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo de reunión, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Luego que se terminara con el ritual de la expiación y de purificar las instalaciones sagradas, se procedía a presentar vivo al segundo macho cabrío, el elegido para enviar al desierto. El macho cabrío que serviría como Azazel, es decir, quien llevaría las culpas y todas las iniquidades de la congregación, su sangre no era derramada, ya que éste era liberado en el desierto. Por otro lado, el macho cabrío que se presentaba ante Jehová, cuya sangre se utilizaba para la purificación o expiación, era una sangre limpia y sin mancha, caso contrario al que serviría como Azazel, quien carga con todas las culpas. Esto tiene una clara explicación, y es que una sangre manchada de pecados jamás serviría para ser utilizada como sangre purificadora, por tanto, la sangre contaminada tenía que ser enviada al olvido, para que tuviera sentido lo dicho por el profeta Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El animal iba tan contaminado, que quien se encargaba de encaminarlo, tenía que llegar lavando sus ropas y su cuerpo, para poder entrar nuevamente al campamento. La suerte del chivo en el desierto es desconocida, ya que ni siquiera quien lo arreaba se quedaba a esperar a ver lo que sucedía luego con el animal. Tengamos en cuenta que este día de expiación nunca se celebró en el desierto de Sinaí, ya que se tenía que esperar el día 10 del mes de Tisri, y para esa fecha, estarían en Cades Barnea. El escritor de la carta a los hebreos es crudo al escribir,
que todas estas cosas sobre el ritual expiatorio, en el día del perdón, no hacían perfectos a nadie. Porque la sangre de los toros, o machos cabríos, servían para expiar los pecados cometidos, pero no te libraba de volverlos a cometer, porque todo esto, solo era una sombra de lo que habría de venir.